Ahí está, adelante. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en la cultura maya, una historia, una historia de civilización que fue descubierta por el europeo, pero no saqueada, obviamente, porque esta fue precolombina, que fue en el siglo XV. Pero antes de de adentrarnos directamente, quería hacer un breve repaso por lo que fue el origen del hombre, que me parece sumamente importante para llegar a ellos. Y solo es un breve repaso. Voy a pasar primero por el Australopithecus, que me parece sumamente importante para esto, que fue hace 4.000 millones de años. Este homínido fue muy significativo y trascendental, ya que fue el que logró ponerse de pie, en dos pies. Espere, profe. Ya sea por necesidad, que seguramente lo fue, y también por una cuestión de curiosidad, que pisó el suelo y fue en busca de alimentos, en busca de otras cosas para supervivir, para la supervivencia. Creo que también esto infirió mucho al cambio climático, que hizo que ellos tuvieran que ponerse, caminar erguidos y tener otra amplitud. Del Australopithecus pasamos por el Homo habilis, que, como lo indica el nombre, tenía otras habilidades, ya que ellos eran carroñeros, y el ser carroñeros, esto implicaba que su cerebro se desarrollaba un poco más, empezó a desarrollarse un poco más, y podían tener más habilidades, podían construir herramientas no tan sofisticadas, pero podían hacerlo. También pasamos al Homo erectus, que este fue el que emigró de África hacia los otros continentes. Tenía ya mayor habilidades, tenía una noción del fuego también, y herramientas más sofisticadas. Del Homo erectus vamos a pasar directamente al Neandertal, que también fue muy significativo, y donde ellos dieron el uso del fuego, creo que más significativo que cualquiera de los que nombré anteriormente. Creo como que se acopla. Sí. Ah. Ahí está, vamos. Bueno, el fuego pasó a ser un uso aliado, digamos, porque con ellos, más allá de que cocinaban sus alimentos, también los ayudaba a ahuyentar a los depredadores que tenían cerca. También fue muy importante porque en la época de glaciaciones que hubo, los ayudó con el frío, ¿no? Lo que sí me parece un poco extraño es que no pudieron subsistir, no pudieron supervivir, no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con ellos. Sí que ellos estuvieron viviendo un largo periodo con el Homo sapiens, que fueron los últimos, quienes somos nosotros ahora, el hombre moderno. Y bueno, quien supo adaptarse mucho mejor a estos cambios, significativamente fuimos el Homo sapiens. Así que, como siempre digo, adaptarse a los cambios, adaptarse a esto fue ya desde siempre que estamos padeciéndolo, y siempre conjuntamente. Así que supongo que el Imperio Maya tuvo
una actitud parecida ante esto. Así que nos vamos a adentrar de lleno a ellos, y es una cultura muy desarrollada para su época, que tuvieron estuvieron muy avanzados en la escritura, en lo que es la matemática, la astronomía sobre todo, en la arquitectura. El calendario maya fue algo extraordinario, es un invento totalmente extraordinario. Y eran politeístas, tenían más de un dios, creían en más de un dios. Así que abarcaban desde las costas del Pacífico abarcaban desde la costa del Pacífico del Yucatán, perdón, van desde las costas del Pacífico hasta el Yucatán. Claro. Perdón. Desde México hasta Yucatán. Bien. Y tenían un sistema agrícola muy avanzado. Creo que eso era lo que más sobresale de ellos, aparte de la arquitectura que tenían. Y pudieron crear grandes estados como el Tikal, el Chichén Itzá, el Palenque, Copán. Y bueno, después tenían sus rangos, que eran los gobernantes, los sacerdotes, los guerreros, y por último venían las personas de pueblos rurales, los plebeyos. Así que después de esto pasamos a desarrollar el tema. Bien. Por completo. Bien. Bien, voy yo. Vamos. Perdón, Agus. Compañera, como dijo la compañera, los mayas habitaban las ciudades, por ejemplo, de la península de Yucatán, los estados de Tabasco y de Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Había más de 50 centros mayas, pero los más importantes que podemos conocer mejor son Tikal, Copán, Chichén Itzá, Uxmal, Cobá, Piedras Negras, Palenque y Bonampak. Esos son los centros más conocidos. Igual cada vez se descubren más. De hecho, como estuvimos viendo hoy con Bani, descubrieron uno hace poco, que es bastante grande y nada, como que fue bastante interesante. No se sabe bien cómo empezó la historia de los mayas. Suponen que fue en la costa de Veracruz, pero hay gente que piensa que en Tikal, que está, o en Petén, pero más que nada en Tikal. Por el hecho de que encontraron una placa de jade, que ahora está en un museo claramente, que más o menos data del año 320 de nuestra era. Entonces, más o menos piensan que para esa época ya empezó la historia maya. La historia maya se divide en dos. Está el antiguo imperio y el nuevo imperio. En el antiguo imperio está dividido en tres. La primera parte se llama Tzakol, que es del 320 al 631, creo. Y ellos dicen que para esa época ya estaban los pueblos ya armados. Se llama Tzakol por el tipo de arcilla que había en ese momento. Luego en la segunda época, que se llama Tepeu, dicen que duró solamente un siglo.
y después del 731 al 987 es la tercera etapa, que es la decadencia del antiguo imperio. El antiguo imperio estaba, la característica del antiguo imperio es que había estelas conmemorativas. ¿Qué son las estelas? Las estelas son como columnas de piedra que están moldeadas y están talladas, contando la historia de cada ciudad en ese momento, y están más o menos hechas cada eh, medio periodo, un cuarto de periodo incluso. Y cada una en diferentes ciudades, y cada una mostraban desde el comienzo de la ciudad, su desarrollo y su desenlace de la ciudad. Mostraban la historia de cada ciudad. Entonces podemos saber qué es lo que pasó en cada ciudad gracias a eso, porque nos contaba un poco de cómo iban pasando los años. Y en el nuevo imperio, perdón, más que nada pasó en Yucatán, en la península de Yucatán. Porque, ¿qué pasó? Como las ciudades tuvieron su decadencia, hubo una gran migración hacia Yucatán, hacia toda la zona de la península de Yucatán, y hubo un cambio de cultura y un cambio de religión. Su cultura y su religión cambió drásticamente a pasar a ser una más sangrienta, más con pensamientos diferentes. Pero no es que ellos les molestaba, ellos lo tenían asumido y como que estaban a favor de eso. Así que podemos ver cómo en el antiguo imperio, como el nuevo imperio, tienen bastantes características, que los vamos a ver a lo largo de la lección. Y vamos a ver a lo largo del trabajo cómo, estos dos imperios fueron cambiando a la cultura maya. ¿Vale? Seguimos. Bueno, desde el punto de vista político, algunos centros urbanos estaban asociados con varios tipos de confederaciones o reinos, y en la sociedad clásica maya coexistieron estratos sociales claramente diferenciados. Primero el pueblo, los plebeyos, que en su mayoría estaban dedicados a la agricultura y a realizar diferentes tipos de servicios personales. El grupo que dominaba eran los gobernantes, luego venían los sacerdotes y los guerreros de alto rango. Lo que nos llama poderosamente la atención es que en Egipto, del otro lado, estaban haciendo las pirámides. Los mayas en este mismo tiempo también estaban haciendo estructuras parecidas, pirámides altas, cada una diferente a la otra, con escalones o palacios, como por ejemplo la pirámide de Chichén Itzá en México, No es o el perdón, chicos, no es simultáneo en la época, ¿no es cierto? Es otra época, pero bueno, lo que estás diciendo es cierto. Son pirámides. No se corresponde en simultaneidad al No, mismo no, tiempo. en tiempo, Claro, perdón, no, claro, no lo corregí. claro, claro. Era otro tiempo, el de los egipcios fue Exacto. mucho antes, obviamente. Ujú. Sí, sí. No, profe, creo que no quiero que crea que pienso que son el mismo tiempo. No, pero está, No, pero sí se me no, llama la atención de que no tenían la dudo, no misma... dudo que lo sabés, lo que pasa es que lo aclaro incluso para los Sí, compañeros. sí, está bien. Está muy bien ese análisis que haces porque siempre todos nos hacemos esas preguntas. ¿Eh? Sí, Perdón. adelante. Bueno, como por ejemplo Chichén Itzá en México, el Tikal en Guatemala o el Copán en Honduras. Esas son las distintas pirámides que hay, que podemos ver en este tiempo también. Cada construcción tenía inscripciones talladas a mano con jeroglíficos en su idioma natal, o sea, en el maya, y indicando las regiones. En la costa atlántica mexicana huaxteca
En el interior del templo comprende varias salas y la principal se consagra a un santuario propiamente dicho, y es en el Palenque donde por primera vez entró una tumba debajo de una pirámide. Es un sarcófago cerrado, esculpido, y que contenía restos del gran jefe, adornado con cantidad de jades. Era muy utilizado en ese tiempo el jade en ellos, y colocado en una cámara funeraria de muros cubiertos de relieve. Los palacios, probablemente las moradas de los sacerdotes, han sido edificados sobre plataformas más bajas, con un gran número de estancias que reciben luz por la puerta, y algunas de ellas poseen además ventanillas diminutas o aberturas rectangulares en forma de T. Todas esas construcciones están cubiertas por una falsa bóveda o bóveda de saledizo, típica de esa cultura. Los mayas jamás se aventuraron a construir cielos rasos, por ejemplo. Y estuvieron muy próximos en la confección de la bóveda, o en realidad no llegaron a hacerlo. Se limitaron a edificar muros o puestos de espesor hasta que iban acercándose unos a otros a medida que aumentaba su altura, hasta que una piedra bastaba para clausurar el espacio abierto. Agus, me parece que sí es vos. Bueno, yo voy a hablar ahora del arte maya. Hay muchas maneras de arte maya, muchas formas. Por ejemplo, las esculturas, los grabados. Las esculturas podemos ver que usaban muchas que eran altamente decorativos y usaban mucho las luces y la sombra. Y creaban como relieves, dando la ilusión de bulto, dando la ilusión como de volumen, claro. Perdón, me pongo nerviosa. De volumen, está bien, está muy bien. Sí. Haciendo perfectos bajorrelieves. Y también así tallaban a deidades, a dioses, a jefes, a sacerdotes. Después también depende de la etapa, ya sea el antiguo imperio como el nuevo imperio, diferentes tipos de escultura, ya sea en el antiguo imperio era más lo realístico, Claro. lo realista, ya sea con personajes haciendo diferentes actividades, ya sean los jefes, los dioses. En cambio, en el nuevo imperio se puede ver claramente que es todo abstracto, es algo imaginativo, es abstracto. Por ejemplo, en la iglesia de Yucatán, de Chichén Itzá, se puede ver claramente cómo mostraban a los dioses, pero de manera abstracta. Se puede ver en las paredes cómo cómo decoraban y mostraban a los dioses, a los más de 250 dioses que tienen los mayas, cómo los ponían en forma de hileras y nada. Después, hacían figuras en arcilla, que también hacían deidades, eran muy buenos con la arcilla. Representaban también a un jefe, a un dios, también jadeíta, usaban también mucho jadeíta como la compañera, y tenían mucha conciencia de las artes, los mayas. También hacían, las mujeres desarrollaban la alfarería. La alfarería hacían ollas, cacharros,
por ejemplo, eso funcionaba para dar su comida. Las que no estaban decoradas lo usaban para usar como para comer, para elaborar su comida, sus alimentos. Y las que estaban decoradas de forma decorativa. Siempre se decoraban con rojo, negro y a veces amarillo. Y tenían la cualidad de que tenían 2 asas. Bueno, gracias al desarrollo de la agricultura y a todo el manejo del agua, se organizaron como estables y poderosos, lo que creó que sean ciudades-estado, que estaban dirigidas por un gobernador que se llama Jalachunik, que se encargaba de la política, no eran un monarca, porque estaba con un grupo de personas, dirigían el Estado, las ciudades-estado. Claro. Pero se encargaba de los impuestos. Él se encargaba de la política y de los impuestos. Y a la vez se encargaba de Muy interesante esto de la ciudad-estado, porque esto sí también lo hemos visto en Oriente, ¿no es cierto? Como los hemos visto en Sumer, y luego los vamos a ver también en Grecia, incluso desde Europa suelen llamarlo la Grecia americana, cosa que a veces es un etnocentrismo, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿por qué no le decimos a Grecia la Maya europea, ¿no es cierto? Es decir, cómo siempre tendemos a equiparar con lo que pasó digamos, en los estados, en las culturas de Oriente o de Europa, y no exaltamos lo que pasó acá, ¿no es cierto?, en Sí, América. en uno de los videos que vi documentales decía la Alejandría Maya, digamos, Claro, porque lo comparaban, claro. porque siempre hacen ese tipo de comparación, por eso es que decía que tenían como una similitud con las pirámides. Está bien que digamos que tiene similitud. Lo que yo digo es que siempre la comparación es, o sea, los mayas se parecen a Que los nosotros nos europeos. parecemos a ellos, Claro, es claro. decir, no, Nosotros no los dicen, americanos bueno, a ellos, miren, en realidad los europeos se parecieron a esto. No, es decir, siempre es al revés la claro, comparación. claro, la comparan de esa manera. Claro, Por eso cuando yo empecé el relato que decía que cuando llegó el europeo acá, no es que los descubrió, obviamente que no, claro, porque él descubrió exactamente, que estaba la civilización acá. La civilización exactamente. ya había estado Ya mucho había antes. comenzado, claro, claro. No es que- Cuando ellos llegaron, aparte de que ya estaba totalmente saqueada y abandonada, no la descubrieron, obviamente que claro. no. Eso quiero que quede bien claro. Además, fíjense que es muy importante todo esto que estamos diciendo, porque bueno, estamos hablando de pueblos con escritura, ¿no es cierto? Y generalmente la idea que se daba de los pueblos americanos era que eran poco menos que salvajes, ¿no es cierto? Entonces, como claramente todo esto que estamos haciendo tiende a plantear una nueva mirada acerca de estas civilizaciones, ¿verdad? sí. Bueno, Claramente. muy bien, chicas, ¿eh? Adelante. Bueno, el Jalachunik buscaba gobernantes para cada villa, que se llamaban Batab. Pero los Batab no se encargaban de los impuestos, no me salía esa palabra, impuestos. Sí. Y él gobernaba con un jefe militar, siempre. El jefe militar era el que era elegido por un periodo de tiempo. Después estaban los sacerdotes, que al igual que el Jalachunik, venía de generación en generación, y había 2 clases de sacerdotes. Estaban los sacerdotes que estaban con el culto, y estaban los sacerdotes que estaban con el arte y la cultura. Con el culto, por ejemplo, estaban en
en misas, en sacrificios, y con el arte y la cultura estaban con la escritura y eso. Después estaban los adivinos, que los adivinos eran muy bien recibidos por el pueblo. En tanto los sacrificadores no eran tan bien recibidos por el pueblo. Y por último, aparte del pueblo, estaban los esclavos, que los esclavos no eran, eran esclavos porque cometieron algún delito o todo eran presos militares y eran, hasta que cumplan su crimen, eran esclavos y además se vendían como mercancía. Bueno, esa es mi parte. Muy bien. Bueno, hablamos de la parte de la economía, que estaba fuertemente ligada a la agricultura. El cultivo fundamental era el maíz, obviamente, también el algodón y una especie de pita de fibras de textiles que se dice el enequén. El cacao también es oriundo del país maya, especialmente de Tabasco, y también eran muy buenos con el agua. Esta parte es muy buena, es importante, por lo menos para mí es buenísimo. Tenían una ruta, eran en la costa, guiada por rocas que ellos mismos rompieron debajo del agua, que era en Tulum, y que hicieron una ruta que llegaba hasta la isla Mujeres. Esa ruta guiaba las costas con arquitecturas cerca para vivir ahí cerca de la costa y con ciudades a su alrededor. Tenía ciudades a su alrededor. Y hablando un poco de los jeroglíficos, los antropólogos que estudiaron los jeroglíficos mayas pudieron notar que la historia de ellos, desde que empezaron hasta que se extinguieron, descubrieron que en el preclásico tardío, entre el 400 y 100 años antes de la era actual, en el norte de Petén y en las tierras altas de Guatemala, encontraron estelas que muestran la esfinge de gobernantes ejerciendo actos de poder con rasgos de seres divinos. Y en la mayoría de esos jeroglíficos están todavía sin descifrar, pero no podemos pasar por alto que eran buenísimos, muy, muy, muy inteligentes en las matemáticas, y que algunos han podido conseguirse ser traducidos con certeza, pero muy pocos, este tipo de jeroglíficos. No todos en su haber que existen, hasta el día de hoy existen, ¿no? Esa cultura. Exacto. Bueno, voy a hablar un poco de los números, que también es un poco difícil el tema de los números, espero que lo entiendan. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Sí, están exponiendo muy bien, chicas, muy bien. Pese Gracias, profe. a las dificultades de la tecnología contra las cuales no podemos luchar, es así. Adelante. No, pero bueno, los nervios son, bueno, pero lo voy a dejar de lado. Está muy bien, adelante. Bueno, las unidades de diferentes grados van de mayores a menores, de 10 en 10, similar a nuestro decimal, pero lo eran también de 20 en 20, así que la unidad de primer grado era 1, y la de segundo grado era 20, y la de tercer grado 40, y así, etcétera, ¿no? Para la numeración estricta empleaban puntos que valían 1 y rayas que valían 5, hasta el 10.